Bienvenidos a este objeto de aprendizaje. Mi nombre es Víctor Yepes y soy profesor del Departamento de Ingeniería de la Construcción en la Universidad Politécnica de Valencia. ¿Cómo se puede estabilizar un suelo por congelación? ¿Qué ventajas tiene este procedimiento? A continuación os voy a explicar la congelación artificial del terreno como técnica de mejora de suelos. Cuando acabéis de ver la presentación, se pretende que seáis capaces de comprender el funcionamiento teórico de la congelación del terreno, que sepáis juzgar cuándo es especialmente útil esta técnica de mejora de suelos y, además, que sepáis evaluar las ventajas y las limitaciones de esta técnica de mejora del terreno. Para ello, el contenido que vamos a desarrollar lo hemos dividido en 5 partes. En primer lugar, hablaremos del fundamento teórico, de la aplicabilidad, los sistemas de congelación que existen, las condiciones de ejecución y, por último, las ventajas y limitaciones. Al excavar y estabilizar el suelo, aunque sea de forma provisional, una posibilidad consiste en congelar artificialmente el terreno, en especial cuando estos son blandos y están saturados. Ello permite disponer de una pared provisional que impide el desmoronamiento del terreno. La estabilización temporal del terreno por congelación es una técnica empleada en minería desde mediados del siglo pasado. Se basa en la transformación del agua intersticial en hielo, que en este estado actúa como elemento aglutinante de las partículas que componen el suelo. Se consiguen así dos efectos. Por una parte, un aumento de la resistencia del terreno y por otra, una completa impermeabilidad que facilita durante un tiempo las condiciones de excavación. Pero al mismo tiempo, también se alteran otras condiciones geotécnicas que pueden afectar a estructuras contiguas a la obra, que en el proyecto previo se deben estudiar de forma cuidadosa. Veamos a continuación la aplicabilidad de este procedimiento constructivo. La congelación es adecuada en una gran variedad de suelos, incluso en casos donde las inyecciones y otros métodos no pueden ser utilizados. El requisito que plantea es la necesidad de que los suelos estén saturados de agua, ya que de lo contrario la técnica no mejora las características del terreno. Así, se podría congelar un terreno con un grado de saturación del 20%, pero en terrenos cohesivos la congelación no llega a ser del 100%, por lo que el tratamiento deja de ser eficiente. El procedimiento pasa por instalar un conjunto de tubos o sondas de congelación por las que habrá de circular la sustancia refrigerante, con la disposición y separación entre sondas que aconsejen las condiciones de obra, profundidad de excavación, planta, etc., y el propio terreno. Como sustancias refrigerantes pueden emplearse salmueras, con frecuencia cloruro cálcico, aunque también se han utilizado cloruros de sodio, magnesio o litio. También se puede utilizar anhídrido carbónico, lo que se llama nieve carbónica, o nitrógeno líquido. Todas ellas presentan el mismo fundamento físico, la capacidad de absorción de calor de estas sustancias al pasar de líquido a gas. El método de instalación varía en función de si se recupera el elemento refrigerante, sería el circuito cerrado, o no se recupera, sería circuito abierto. En el primer caso, ha de establecerse un circuito cerrado como el que se muestra en la figura de la pantalla. El fluido en forma líquida pasa por los tubos refrigerantes y al evaporarse a través de ellos absorbe caloría el terreno. Conseguido este efecto, la sustancia en forma de gas se hace pasar por un compresor que en combinación con un sistema refrigerador lo licúa a baja temperatura y después se conduce a un depósito en el que se almacena en forma líquida o alta presión. Desde este tanque el caudal se bombea a las sondas refrigerantes para ser reutilizado en un nuevo recorrido a través del circuito cerrado de congelación. La salmuera suele estar al menos a 5 grados por debajo de la mínima temperatura que debe alcanzarse, con puntos de congelación habituales entre menos 20 grados centígrados y menos 40 grados centígrados. Cuando la congelación se aplica sin recuperar la sustancia refrigerante, esta, que es a menudo nitrógeno líquido, se transporta a pie de obra en camiones cisterna
y desde ellos se bombea a baja temperatura, más o menos a menos 196 grados centígrados, hacia las sondas o tubos congeladores de la instalación. El fluido, después de pasar a través de las sondas, ya evaporado, se dirige hacia el final del circuito, en el caso abierto, del cual sale a la atmósfera en forma de gas a unos menos 60 grados de temperatura. Este sistema resulta más caro que el anterior por no recuperarse la sustancia refrigerante, pero los efectos de congelación que se consiguen en la práctica son más rápidos. Existe la opción de utilizar un procedimiento mixto. Consiste en combinar la capacidad frigorífica del nitrógeno líquido para efectuar la congelación del terreno de forma rápida y la economía de la salmuera para el mantenimiento durante los trabajos de excavación y ejecución de la estructura. Para ello, los circuitos de sonda deben estar separados de forma que se puedan utilizar ambos procedimientos. La elección del procedimiento y medios de congelación más efectivos requiere el estudio del terreno y de la obra en 3 etapas: estudio de viabilidad, elección del sistema y ejecución y control. El estudio de viabilidad decide la factibilidad de la congelación y define qué tipo de acciones se deben adoptar si se necesitan medidas correctoras del terreno. Obviamente se debe comenzar con el conocimiento hidrogeológico del terreno y del entorno afectado por la congelación. En este estudio, los parámetros térmicos y geotécnicos del suelo durante todo el proceso son los que presentan mayor interés. Es conveniente conocer el volumen y las condiciones del agua que entre en contacto con el material congelado debido al calor proporcionado y a los efectos de la velocidad de circulación. A partir de velocidades de 1,5 a 2 metros por día, la congelación no es posible con nitrógeno líquido. Con estas velocidades altas se puede inyectar al terreno para mejorar la eficiencia del tratamiento. La congelación suele ser factible en suelos saturados, aunque también se podría emplear en suelos con grados muy bajos de saturación, por ejemplo, el 10%. El estudio de viabilidad decide el sistema de congelación y la mejor disposición de los tubos para adaptarse a las condiciones del terreno. Se recurre a superficies cilíndricas de sección circular o elíptica para que los esfuerzos generados en el material congelado sean de compresión. El análisis térmico permite seleccionar la disposición más favorable de las sondas, la potencia del equipo de congelación y el tiempo de trabajo necesario para lograr la congelación. Las ondas termométricas permiten el control de la temperatura en el interior del suelo congelado y de esta forma se controla la evolución de la congelación durante la excavación y se determina la potencia frigorífica necesaria. Por tanto, la congelación se realiza en 2 etapas: la etapa activa, que congela el terreno para formar una pantalla, y la etapa pasiva, donde se mantiene estable el espesor congelado. La resistencia de un suelo congelado la determina la cohesión y el ángulo de rozamiento. Pero estos parámetros varían según la temperatura y el tiempo, con leyes diferentes en función de la composición del suelo y de la duración de la carga aplicada. La congelación del terreno permite acortar plazos cuando es importante la cantidad de agua en una excavación, siendo un método aplicable a una gran variedad de suelos. Sin embargo, su ejecución precisa empresas especializadas que junto a su coste han limitado su uso en España. Asimismo, en el caso de gravas con un flujo de agua importante se requiere una inyección previa. Por último, el asiento producido tras la descongelación del terreno puede ser significativo. Y llegamos ya a las conclusiones. En primer lugar, podemos ver que la congelación artificial del suelo aumenta su estabilidad e impermeabilidad. En segundo lugar, que la aplicabilidad en suelos saturados de agua, aunque también en otros con grados bajos de saturación, es posible. En tercer lugar, que existen sistemas de circuito abierto o cerrado que usan nitrógeno líquido o salmueras, respectivamente. En cuarto lugar, que en ocasiones debe inyectarse previamente al terreno para mejorar el tratamiento. Y por último, podemos decir que acorta plazos cuando la cantidad de agua es muy importante. Muchas gracias por vuestra atención.